El legado de Barton fue enseñar al gran público ese ávido de material comercial y figuritas de marketing, que había vida más allá de Disney y que el cine infantil podía rezumar arte y denuncia social, más allá de los príncipes azules y las princesas necesariamente rosas. Y entre ellas yo creo que la pionera fue Pesadilla antes de Navidad, y como cualquier otra producción está llena de misterios, secretos y anécdotas. Hoy hablamos del mundo del Rey Calabaza, hoy hablamos de Pesadilla antes de Navidad. Barton siempre ha contado que la idea se le ocurrió mientras paseaba, cuando casualmente se detuvo a contemplar un escaparate en el preciso momento en que estaban quitando la decoración de Halloween para ponerla de Navidad. Ver a la vez demonios, duendes y elfos junto a Santa y a sus renos despertó su imaginación. A principios de la década de los 80, Barton era un animador de Disney, y por aquel entonces escribió un poema de 3 páginas titulado The Nightmare Before Christmas, inspirándose en los especiales navideños de la época como Rudolph, el reno de la nariz roja, o como el Grinch que robó la Navidad. Cuando en 2008 se relanzó Pesadilla antes de Navidad en una edición especial en DVD y Blu-ray, entre los extras se encontraba una animación en la que Christopher Lee narra el poema original. It was late one fall in Halloween land, and the air had quite a chill. Against the moon a skeleton sat, alone upon a hill. En el poema original de Barton solo aparecían 3 de los personajes, Jack, Zero y Santa. El resto de personajes fueron creados para la película, aunque sí aparecían detallados algunos de los regalos y los nombres de algunos niños. Tal vez se os escapara el detalle de que en la peculiar orquesta, visible sobre todo en la escena del ayuntamiento, había un hombrecillo en el interior del bajo, pues ese hombrecillo se corresponde con una persona real, el mismísimo Danny Elfman, director de la banda sonora de la película. La película, como ya sabéis, está rodada con la técnica de stop motion a 24 frames por segundo, lo que quiere decir que tenían que cambiar la postura de cada personaje 24 veces por cada segundo de película que grababan. Se hicieron por tanto unas 110.000 fotografías en total, y como te indican en el making of, para cada minuto de la película se necesitó aproximadamente una semana de filmación. Si observamos con detenimiento en la canción de Halloween cuando aparecen los murciélagos, si pausamos y miramos a contraluz, observaremos las cuerdas que los sostenían. Se crearon alrededor de 400 cabezas para poder plasmar todos sus sentimientos: felicidad, tristeza, rabia. Si te fijas en la parte del cementerio, la película hace referencia a la famosa obra del grito. Cuando el doctor le dice a Sally que él la creó con sus propias manos, se las mira dramáticamente. Esto hace referencia directa a la película original de Frankenstein. Si te fijas, las piedras en la entrada de la casa de Jack están puestas de tal manera que parezca una telaraña. Por si no te diste cuenta, estas son las 7 puertas que existen relacionadas con festividades: la de Halloween, la de Navidad, la de Acción de Gracias, la de Pascua, la de San Valentín, la del Día de San Patricio y finalmente la de los fuegos artificiales, que representa el Día de la Independencia. A diferencia de a Jack, a Sally era más difícil cambiarle la cabeza por el pelo, por lo que se crearon diferentes máscaras que se iban sustituyendo a necesidad de la escena. Aunque el alcalde en la película no presenta ninguna amenaza, fue creado con doble cara, representando la naturaleza falsa de la política. Si te fijas bien, se dice que en la reunión del pueblo aparece la bruja malvada de Blancanieves, o una versión muy parecida. El traje de Jack iba a ser completamente negro, pero se dieron cuenta de que no se vería con los fondos oscuros. Por eso es por lo que se le añadieron las líneas blancas. En la película hay como unos 60 personajes, y de todos ellos se crearon 4 copias. Esto estaba relacionado con el tiempo. Así, por ejemplo, un animador se podría dedicar a Jack en la ciudad de Navidad, otro a Jack en la ciudad de Halloween, y otro en su propia habitación, todo al mismo tiempo. Como sabes, Disney en sus películas introduce sutilmente al ratón Mickey, y esta película no iba a ser menos. En la escena en la que Jack está haciendo los experimentos, en su mesa se observan las orejas del ratón, y cuando los niños abren sus regalos de Navidad, llevan pijamas de Mickey y de Donald. Cuando el doctor alimenta a sus sirvientes, si te fijas, la caja tiene el logo de un perro al estilo Frankenstein. Esto nos puede recordar al perro que vimos en Frankenweenie, otra creación de Tim Burton. La película originalmente salió bajo el sello de Touchstone Pictures, que era simplemente el sello que utilizaba Disney para sacar las películas que no entraban dentro de los estándares del estudio. Pero con el paso de los años y el cariño recibido a la película, fue incluida en su catálogo de films. También se usó el método de animación tradicional, y es que en la parte en la que aparecen los regalos con los fantasmas, estos primeros fueron filmados con cuerdas y después en postproducción añadidos los fantasmas. En el baile de Oogie Boogie se pensó que los insectos salieran del ojo de este, como se puede ver en los bocetos originales, pero finalmente la escena fue descartada ya que en stop motion la escena era muy difícil de realizar. Jack también ha tenido sus cameos en otras películas, o al menos se ha utilizado su diseño, como podemos ver en James y el melocotón gigante, Coraline, Beetlejuice
o incluso en Tiana y el sapo. Originalmente se pensó que detrás de la identidad de Oogie Boogie estaría el Dr. Frankenstein, ya que quería vengarse de Jack porque Sally se había enamorado de él, pero finalmente fue descartada ya que a Tim Burton no le gustaba mucho la idea. Si te fijas, al final de la película, el lobo aparece vestido como una abuelita a la hora de dormir, esto haciendo referencia directa al lobo de Caperucita Roja. En la escena en la que los vampiros aparecen jugando hockey con una calabaza, originalmente se pensó que jugaran con una cabeza, la cabeza de Tim Burton, pero finalmente esta escena fue descartada. Existe una especie de final extendido que se puede escuchar en la banda sonora de la película. En él, Santa Claus vuelve a la ciudad de Halloween para visitar a Jack y descubre que ha tenido niños esqueléticos. There was old Jack, still looking quite thin, with 4 or 5 skeleton children and... A principios de los 2000, Capcom lanzó el videojuego La venganza de Oogie Boogie, que contaba la historia de lo que pasó después de la película. Los niños de Oogie Boogie lo vuelven a coser y este jura venganza y quiere ser el rey de todas las festividades, pero Jack acaba derrotándolo de nuevo. En el libro de Making of de la peli cuentan cuál fue la escena más difícil de filmar, que no fue otra que la del pomo de la puerta de Navidad justo antes de caer. Ese pomo tenía apenas un par de centímetros de diámetro y en él se veía reflejado no solo a Jack, sino a todo el bosque tras él en efecto envolvente. El propio Danny Elfman fue el encargado de poner la voz a Jack, pero solo en las partes cantadas. En el año 2001 se empezó a considerar la idea de una secuela, pero no sería en stop motion sino completamente animada. Nos contaría las aventuras de Jack atravesando las otras puertas y festividades, pero finalmente Tim Burton se negó. Pesadilla antes de Navidad se ha convertido en una película de culto para disfrutar en Navidad o en Halloween. ¿Y tú cuándo la ves?